Más de 125.000 muertos, la peor recesión en 30 años, un escándalo de vacunaciones secretas y la crisis política más feroz desde el gobierno de Alberto Fujimori con 3 presidentes en una semana, es el saldo de la tormenta perfecta que azota a Perú desde hace un año cuando se confirmó su primer caso de COVID-19. Fue el 6 de marzo de 2020 cuando comenzó esta espiral de decadencia en la que se ha sumido el país, donde el coronavirus no solo ha contagiado al menos a 1,3 millones de peruanos, sino que también ha infectado a la economía, destruyendo millones de empleos, aliado con una serie de políticos que conspiraron con el caos. A los pocos días del primer caso, Perú fue el primer país de Latinoamérica en decretar el confinamiento nacional con una cuarentena estricta y draconiana que le valió felicitaciones al entonces presidente Martín Vizcarra por la rapidez con la que tomaron esa medida. Durante el estado de emergencia, se dispone el cierre total de las fronteras, en virtud de lo cual queda suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Aunque inicialmente ese confinamiento era de 2 semanas, acabó alargándose por 3 meses y medio y además de no servir para frenar al virus en seco como se pretendía, el costo fue un agonizante hundimiento de su economía que reflejó en abril una caída del 40% de su Producto Interior Bruto. No fue hasta después de agosto que la situación sanitaria comenzó a normalizarse, pero entonces se recrudeció el ataque de la oposición hacia Vizcarra, pues el nuevo Congreso, que debía estar más alienado al Ejecutivo, se volvió incluso más rebelde y hostil que el anterior disuelto por el mandatario en septiembre de 2019. Tras un primer intento frustrado de destitución en septiembre, el Parlamento logró su propósito en noviembre en un juicio político que fue denunciado por Vizcarra como un golpe de Estado, pues lo quitó del cargo a 5 meses de las elecciones generales de abril de 2021. Eso convirtió en mandatario interino de Perú al presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino del Partido Acción Popular, lo que desató una oleada de masivas protestas en todo el país contra su figura y su gobierno de corte ultraderechista. Merino solo pudo sostenerse 5 días en el cargo, pues se quedó solo, especialmente después de la muerte de 2 jóvenes por disparos de la policía durante la represión de las grandes protestas del 14 de noviembre contra su gestión. En lugar de Merino, el Congreso nombró presidente interino al congresista Francisco Sagasti del Partido Morado, que fue aceptado por la población ante la reticencia de los partidos que habían aupado a Merino. Convertido en el tercer jefe de Estado de Perú en una semana, Sagasti vio como al poco tiempo se disparó la segunda ola de contagios sin que realmente estuvieran cerrados los contratos de compra de vacunas, como había afirmado semanas atrás Vizcarra. La segunda ola repitió las dramáticas escenas de la primera con una incidencia aún mayor de muertes. Ahora Perú inicia su segundo año de pandemia en plena campaña electoral, llena de incertidumbres, sin mejoras económicas en corto o mediano plazo y con el deseo de avanzar en un proceso de vacunación marcado por la llegada a cuentagotas de las dosis al país, sumado a un escándalo de las mismas que se conoció como el Vacunagate.